Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2 del bloque 2 de la materia Taller de Litigación Oral de la Maestría en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos la oratoria. El objetivo general es de esta sesión que ustedes como estudiantes sean capaces de identificar, analizar, distinguir, aplicar, evaluar y producir discursos orales eficaces, reconociendo los distintos tipos de oratoria y su utilidad en el contexto jurídico, especialmente en la litigación oral. La oratoria, jóvenes, ha acompañado al desarrollo de los sistemas jurídicos desde sus orígenes en Grecia y Roma, donde la palabra era el instrumento esencial para resolver controversias. En el contexto actual de los juicios orales, la oratoria sigue siendo una herramienta indispensable para la persuasión racional, ética y estratégica del juzgador. Comprender su naturaleza, funciones y tipologías es fundamental para dominar las técnicas de comunicación aplicadas a la litigación. ¿Pero qué es la oratoria? La oratoria es el arte de emplear la palabra hablada de manera eficaz para persuadir, informar o conmover a un auditorio, mediante el uso consciente de técnicas lingüísticas, argumentativas y expresivas. No se limita al acto de hablar bien, sino que implica un proceso integral que involucra preparación discursiva, dominio emocional, claridad argumentativa, adaptación al público, etc. ¿Para qué nos sirve la oratoria? La oratoria cumple diversas funciones dentro del ámbito jurídico y social. Nos ayuda a persuadir racional y emocionalmente al auditorio, especialmente a los jueces y tribunales. Nos ayuda a organizar y presentar argumentos de forma clara, lógica y contundente. Genera credibilidad profesional a través de la comunicación verbal y no verbal. Conduce a las audiencias mediante la intervención precisa, controlada en el empleo de las técnicas adecuadas para ello. Ayuda a explicar hechos y pruebas de manera comprensible y estratégica. Humaniza el litigio, conectando con los principios de justicia, dignidad y verdad. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la oratoria? En primer lugar, tenemos la inventio. La inventio no es otra cosa sino la selección de ideas y argumentos que vamos a emplear en nuestro discurso. Luego tenemos el dispositio, que es la organización lógica del discurso. Todo discurso está construido por una introducción, un desarrollo del tema, una meseta, la conclusión y en algunos casos se cierra con una frase contundente. La memoria, esto es tener un dominio del contenido de lo que estamos diciendo, así como el locutio, que es el estilo, la claridad, el uso del lenguaje que empleamos, etc. Y la actio, que es la expresión corporal, la voz, el ritmo, la gestualidad. Estos elementos provenientes de la tradición clásica siguen vigentes en la litigación oral contemporánea. La oratoria en el ámbito jurídico integra la argumentación, la retórica, la comunicación no verbal, la estructura lógica, así como todo va orientado al convencimiento del juzgador dentro de un marco ético. En los juicios orales, la oratoria tiene que dominarse de manera bien contundente en los alegatos de apertura, en el interrogatorio y contrainterrogatorio, en las objeciones, en los alegatos de clausura, en la exposición de incidentes y recursos en audiencias, ¿sí? Imagínense un abogado, les decía yo en la sesión anterior, que tartamudea o que habla atropelladamente o que se come la S, la D, o que usa palabras no técnicas o que le cambia el nombre a las cosas, etcétera, ¿no? Suele pasar, pero no debe de pasar. Debemos de trabajar desarrollando herramientas que vayan eliminando esos vicios, esos errores que cometemos cuando exponemos una idea
públicamente, sobre todo en un juicio. Eso es importante. ¿Okay? Ahora veamos tipos de oratoria. Voy a romper un poco con el formato que tenemos en la clase, porque la materia y este tema de la oratoria, pues así lo pide, ¿no? Entonces, miren, existen al menos 5 tipos o 5 grandes grupos o formas, tipos de oratoria. En primer lugar, tenemos la oratoria educativa o académica. Esta se utiliza en contextos docentes, busca informar, explicar y formar a los oyentes. La oratoria educativa o académica en la litigación ayuda a desarrollar claridad y dominio técnico en las intervenciones. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar, han escuchado de concursos de oratoria, ¿sí? Que se hacen, a veces lo organizan las escuelas, a veces lo organizan algunos institutos de gobierno, algunos partidos políticos, ¿no? Los concursos de oratoria, ¿no? Y generalmente los temas que se desarrollan en esos concursos de oratoria son temas de una problemática social, cultural, educativa, política, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo es la oratoria educativa o académica en un concurso de oratoria? Bueno, se empieza, miren cómo es el cambio. Fíjense en los matices de la voz, la modulación de la voz, cómo las expresiones, los gestos de la cara, las expresiones, todo lo que voy a decir. Miren, el arte del buen hablar, llamado oratoria, tiene como finalidad convencer y deleitar a través de la palabra hablada. La historia nos registra entre sus páginas a elocuentes oradores. En Grecia, al gran Demóstenes considerado el padre de la elocuencia. En Roma, a Marco Tulio Cicerón, que con su famosa Catilinaria salva al imperio de la conspiración de un gran traidor. Immanuel Kant, en la Alemania, con su dialéctica famosa y científica. En Francia, a los grandes enciclopedistas del siglo de las luces. En México, tenemos a un Guillermo Prieto, un Fernández de Lizardi, Manuel Altamirano y muchos más. Voces que influyeron en el devenir histórico de esta patria grande que mira de frente el horizonte y su destino y está de pie como los árboles milenarios, escuchando la voz viva y cobijando a la gente que pide pan y un pedazo de tierra para trabajar. Esa es la oratoria educativa o académica de los concursos de oratoria. ¿Sí? Si se dieron cuenta, la expresión, la modulación de la voz, se impostó la voz, ¿sí? La voz cambió, el tono de la voz cambió, la dicción que se usó, y la narrativa es una narrativa que buscó informar, explicar y formar en qué consiste la oratoria y la oratoria de los concursos, de la oratoria en general. Y hice un recorrido rápido de los grandes oradores en la historia, ¿no? Ahora tenemos la oratoria social o ceremonial. Es una segunda forma o un segundo tipo de oratoria. Esta se utiliza en actos formales, conmemoraciones, homenajes. Su fin es conmover, enaltecer y dar solemnidad. En el derecho, en un juicio, la oratoria social o ceremonial aporta el dominio del tono emotivo para humanizar el discurso jurídico. Por ejemplo, no es lo mismo la oratoria que usa un maestro de ceremonia a la oratoria que utiliza el padrino de brindis en unos 15 años. Por ejemplo, un maestro de ceremonia diría: muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este recinto cultural en donde se lleva a cabo la ceremonia de clausura de la licenciatura en Derecho, la maestría en Derecho y Juicios Orales de la UNT México Global University. ¿Sí? De hecho, lo dije muy rápido, debe ser más despacio, es más despacio. Pero si se dan cuenta, el tono de la voz cambió con el otro tipo de la oratoria que les mencioné al principio. Aquí es diferente. Ahora,
¿Cómo es la oratoria de un padrino de brindis en los 15 años, en una boda, por ejemplo? Es diferente. La voz es más relajada, más coloquial un poco el lenguaje, más íntimo, ¿no? Por ejemplo, puede ser, buenas noches, tengan todos ustedes. Por mi voz, habla la voz del Padre de María, de la Madre de María, de los hermanos de María. Y sin duda alguna, en la vida de una mujer son tres las etapas más importantes en su vida: su nacimiento, sus 15 años y el día de su boda. Sí, es más relajado, es más, fluye de otra manera. Bien, ahora tenemos la oratoria política, que es la oratoria que más conocemos y, como les decía yo en la sesión anterior, en la clase pasada, es la oratoria en donde lamentablemente los políticos utilizan la retórica para manipular a las personas, cuando la oratoria debe ser empleada para convencer, pero de convencer de una verdad, al menos en materia jurídica, de una verdad jurídica. La oratoria política está dirigida a persuadir sobre decisiones públicas o ideológicas. Aporta técnicas de liderazgo, narrativa, conexión emocional útiles para la argumentación persuasiva en el litigio. Por ejemplo, eh, un político que está frente a un grupo de personas, a una masa de personas, en un mitin, vaya, puede decir, y es que, a ver, sería, por ejemplo, el verdadero hombre de Estado no se rodea de cortesanos, sino de colaboradores. No persigue la virtud, sino la fomenta. No golpea, sino razona. No se siente opacado al sentir a su lado a hombres dignos. Por el contrario, en ellos se encuentra el mejor argumento de su genio. Y es el momento, compañeros y compañeras, que salgamos a las urnas a votar. O sea, es diferente. ¿Se dan cuenta? Es más emotivo, él trata de llegar más que al razonamiento a las emociones, trata de incendiar pasiones. ¿Para qué? Para que la persona actúe con pasión y no razone la plataforma o la propuesta política de ese político. ¿Sí? Eso es manipulación, eso es actuar sin ética. ¿Sí? Pero lamentablemente, al menos en los países latinoamericanos, concretamente en México, pues ya sabemos que los políticos utilizan la oratoria para, insisto, la manipulación. Nosotros los juristas, los abogados, no podemos usar nuestra oratoria jurídica, nuestra oratoria para la manipulación. Recuerden siempre que tenemos que ser éticos y que tenemos que siempre la oratoria ponerla al servicio de la verdad jurídica. Bien, y luego tenemos la oratoria religiosa, que es totalmente diferente. Esta busca transmitir valores, creencias, reflexiones espirituales y aplicada en el derecho, en un juicio, la oratoria religiosa aporta técnicas de empatía, manejo de emociones y construcción de relatos. ¿No? Por ejemplo, la Biblia está compuesta por relatos, ¿no? Y está compuesta por, sobre todo, las parábolas en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eso nos permite aprender a construir relatos que le va a llegar de manera empática y emocional al jurado. Bueno, aquí no usamos jurado en México, pero bueno, al público, al juez, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Voy a poner dos ejemplos con mucho respeto, insisto, esto es con mucho respeto, además es con fines académicos nada más, no es mi motivo, no es mi razón burlarme de ninguna religión, simplemente es para poner, insisto, como parte de la materia, estamos viendo la oratoria religiosa, unos ejemplos. La oratoria religiosa, por ejemplo, de la Iglesia Católica, te dice: hermanos míos, estamos reunidos esta noche para celebrar la ceremonia de unión de Juan y María, que se presentan ante nuestro Señor Jesucristo, que le derrama bendiciones. O sea, la voz, la cadencia, diferente. Y en contraposición hay otro tipo de oratoria religiosa que es más agresiva, podría yo decir, es más intensa, es la palabra correcta, más que agresiva, es intensa, ¿no? Dice: hermanos, porque el Señor Jesucristo el día de ayer, o sea, y si se dan cuenta,
hasta los gestos yo tuve que, los ademanes, ¿no? Tuve que hacer así, ¿no? Porque te metes en el papel, entonces es totalmente diferente, ¿sí? Bueno, ahora tenemos la oratoria forense o la oratoria jurídica, que es la que nos interesa, que es la propia, y que nosotros como juristas, abogados vamos a desarrollar. Y aquí se desarrolla en los tribunales y se dirige a los jueces, a los magistrados, en los casos, hay algunos países donde se aplican los jurados, y la característica es que en la oratoria forense jurídica, los abogados tenemos que sustentar nuestras razones jurídicas, probar los hechos y los principios constitucionales, donde se basan los derechos humanos y los derechos fundamentales. Requiere una precisión terminológica y una claridad expositiva. Es importante que como abogados dominemos el lenguaje técnico jurídico, ¿sí? Es importante que conozcamos con precisión la terminología. Decían los oradores de la Grecia clásica, no puedes hablar, Sócrates creo que lo decía, no puedes hablar de aquello que desconoces. Eso es importante, jóvenes, que tengan muy en cuenta. No puedes hablar de aquello que desconoces. Tienes que ser un experto, un perito, en caso de nosotros, en la cuestión jurídica y en las diferentes ramas que nosotros nos desempeñamos, en la civil, familiar, penal, mercantil, fiscal, etcétera. El objetivo de la oratoria jurídica es convencer con argumentos lógicos y pruebas y no manipular. ¿Ya ven? Vengo diciéndole que nosotros no podemos manipular, tenemos que ser éticos. Y combina la persuasión, la técnica procesal y la ética profesional. Esta se manifiesta en los alegatos, en los interrogatorios, en las objeciones, en el razonamiento oral. Por ejemplo, decir, cuando nos toca presentar a declarar a un presunto responsable, a un imputado, con el fiscal del Ministerio Público, ¿no? Y decimos, con base, y acuérdense que tenemos que llevar un ritmo, una pausa, porque lo están transcribiendo. Con base a lo que obra en la carpeta de investigación 1295, diagonal 2025, los hechos vertidos por la hoy oferente o la hoy víctima no configura el tipo penal de violencia familiar, toda vez que no se ha acreditado ni en los hechos, ni con los datos de prueba, ni con las pruebas ofrecidas por la víctima, la configuración del mismo a través de circunstancia, modo, lugar y tiempo. Por lo tanto, solicito a esta autoridad que se le considere a mi cliente inocente del delito que se le imputa. ¿Sí? Más pausado, más... Es así. Así se hace. Bueno, ¿cuáles son los principales exponentes a través de la historia de la oratoria? Desde la antigüedad tenemos a Aristóteles, que ya lo mencionamos en una clase anterior. Él es autor de la retórica, sistematizó la persuasión racional mediante etos, fatos y logos. Ya vimos que es un etos, que es el fatos, que es el logos. Cicerón, que también ya lo vimos, perfeccionó la oratoria forense romana, su obra sigue vigente en el derecho. Quintiliano, que también ya lo vimos, propuso la figura del orador perfecto que une virtud y elocuencia. Y ahora únicamente voy a hablarles de un gran orador clásico de la Grecia clásica. Él es Demóstenes. Demóstenes fue uno de los oradores más relevantes de la historia y un importante político ateniense. Nació en Atenas en el año 384 antes de la era cristiana y falleció en Calauria en el año 322 antes de la era cristiana. Sus dotes de oratoria constituyen la última expresión significativa de las proezas intelectuales atenienses y permitieron el acceso a los detalles de la política y la cultura de la antigua Grecia durante el siglo IV antes de nuestra era. Demóstenes aprendió retórica mediante el estudio de los discursos de oradores anteriores. Pronunció sus primeros discursos judiciales a los 20 años de edad, ¿sí? Cuando reclamó a sus tutores que le entregaran la totalidad de su herencia.
Durante un tiempo, Demóstenes se ganó la vida como escritor profesional de discursos judiciales y como abogado, redactando textos para su uso en pleitos entre particulares. ¿Por qué traigo a colación a Demóstenes? Demóstenes fue un gran orador de la Grecia clásica, pero lo traigo a colación porque él nació siendo tartamudo. ¿Y cómo se convirtió en un gran orador? Dirán ustedes. Bueno, la forma en que él se convierte en un gran orador es que llegaba a la orilla de la playa a practicar su dicción. Se cuenta que se ponía piedritas en la boca y él comenzaba a hablar en voz alta. También corría y hablaba o cantaba mientras corría y gritaba, ¿no? Para ir desarrollando los pulmones y su dicción. Bien. En la modernidad tenemos grandes oradores, o bueno, no oradores, grandes personas que han contribuido al estudio teórico de la retórica, como por ejemplo Chan Perelman, que desarrolló una obra que se llama La Nueva Retórica y la Argumentación Jurídica, Stephen Tolvin, que planteó el modelo estructural del argumento práctico, Robert Alexis defendió la idea de la argumentación racional en el derecho. En el ámbito jurídico contemporáneo tenemos a Brian Gardner y a Anthony Scalia, que aportaron técnicas modernas para argumentar y comunicar en tribunales. Gary Spence, que es un reconocido por su dominio en la oratoria en la litigación oral en Estados Unidos. Ese Gary Spence ya lo van a ver ahorita, ahorita se los voy a presentar. Este es Brian Andrew Gardner. Él nació el 17 de noviembre del 58. Es un jurista y lexicógrafo estadounidense. Ha escrito más de 2 docenas de libros sobre el uso y el estilo del inglés, como Gardner's Modern English Usage para el público general y otras para profesionales del derecho. Gardner también escribió 2 libros con el juez Antonin Scalia, llamado Making Your Case, The Art of Persuading Judges, del 2008, y Reading Law, The Interpretation of Legal Text, del 2012. Es fundador y presidente de la Law Pros Inc. Luego tenemos aquí a Anthony Gregory Scalia, que nació en Trenton el 11 de marzo de 1936 y fallece en Marfa, Texas, el 13 de febrero del 2016. Él fue un jurista estadounidense y juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, propuesto en el cargo por el presidente republicano Ronald Reagan, y se le consideraba como uno de los pilares del ala conservadora de la Corte Suprema. En cuanto a materia de interpretación constitucional, se adhería a la doctrina del textualismo y el originalismo y era crítico acérrimo de la doctrina de la Constitución viviente. Y a este señor que le estoy presentando ahorita, Chera Leonard Spencer, tiene una una biografía bastante interesante que les invito a que revisen a fondo. Él nació el 8 de enero de 1929 y fallece un 13 de agosto de 2025. Este año falleció, hace un par de meses. Él fue un abogado litigante y autor estadounidense, fue miembro del Salón de la Fama de los Abogados Litigantes y fundador del Colegio de Abogados. De abogados litigantes. Él nunca perdió un juicio penal, Él jamás perdió un juicio penal ante un jurado, ni como fiscal ni como abogado, defensor. No perdió ningún juicio civil después de 1969. Obviamente, varios veredictos, ¿verdad? En primera instancia que él ganó, pues fueron revocados en la apelación. Pero el tema es que en primera instancia él siempre ganaba. Y bueno, ya había asuntos que en la apelación también los volvió a ganar. Se le considera uno de los mejores abogados del siglo XX y uno de los mejores abogados litigantes de la historia. El jurista Richard Ford lo ha descrito como un abogado por excelencia. El New York Times afirmó que en la tradición de Perry Mason parecía imbatible. Bien. Y ya para finalizar, quiero compartirles algunos tips para ser un buen orador. Sí, en primer lugar, aunque lo que les voy a mencionar como primer lugar siempre lo consideran los autores estudiosos de la oratoria en último lugar, yo creo que es importante mencionarlo en primer lugar, o al menos así yo me formé, así yo lo desarrollé y me ha dado buenos resultados. Primero, cultivar la memoria. La memoria se cultiva a través de lecturas, porque la lectura nos va a permitir tener un pensamiento crítico, desarrollar la forma correcta de redactar nuestras ideas, nuestros argumentos, y también nos ayuda en la improvisación.
Yo, en lo personal, siempre he dicho que un orador es un intelectual oral. Es una persona que tiene un bagaje cultural detrás de sí, tiene un mundo de lecturas eh, para que sea un buen orador. Bueno, de ahí tenemos la respiración. Si no tenemos una buena respiración, no vamos a ser buenos abogados, perdón, buenos oradores. Eh, la respiración se puede desarrollar a través de ejercicios como es el siguiente. Respiren. Fíjense bien lo que voy a hacer. Me voy a acercar a la cámara. Van a respirar por la nariz, ¿sí? Y luego van a empezar a decir, la gallina populova puso un huevo en la bajada, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho. Hasta, van a decirlo hasta que se les agote el aire. Eso les va a ayudar a dos cosas. A que sus pulmones se amplíen y puedan captar mayor cantidad de aire y puedan, al momento de hablar en público, respirar adecuadamente y también les va a ayudar a que aprendan a hablar con el estómago. ¿Sí? Eso es algo, una técnica muy interesante, aprender a hablar con el estómago, no con la garganta. Porque si hablamos con la garganta, lo que va a pasar es que vamos a terminar dañando las cuerdas vocales, se dañan, ¿no? Entonces siempre tenemos que hablar con el estómago. Y ya, bueno, son ejercicios y todo, ¿no? Bueno, la voz, sí, si se dieron cuenta en los ejemplos que le puse de los diferentes tipos, el tono, el volumen, la modulación, el impostar la voz, todo eso se hace a través de ejercicios físicos como hablar o cantar mientras se camina, se trota o se corre, leer en voz alta, leer poesía, declamar la poesía, leer canciones. ¿Por qué? Porque ahí vienen emociones y entonces nuestra voz se va adaptando a esas emociones. También gritar, obviamente en lugares donde no estorbemos. Eh, aprender, insisto, a hablar con el estómago para no forzar la garganta. La dicción, pronunciar bien una palabra, no comernos letras, pronunciar correctamente las palabras. Se hacen ejercicios de trabalenguas. Hablamos trabalenguas en voz alta, ¿no? El volcán de Paranticurumícaro lo quieren desemparanticuramizar y que lo desemparanticuramizar será un buen desemparanticuramizador será. O algo tan sencillo como camarón caramelo. Digan camarón caramelo 5 veces rápido. Camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo. ¿Sí? Y lo otro, el otro ejercicio para que ustedes desarrollen una buena dicción es que se pongan un lápiz o un lapicero, una pluma en la boca y comiencen a hablar. Ya sea que digan trabalenguas, una perra ética, una perra ética, política, para un palomética, un Perú, para un palambuda, tú unos perritos éticos. A lo mejor no se escucha o no se entiende lo que estás diciendo, pero lo importante con este ejercicio es que cuando ustedes, después de decir, hacer trabalenguas o leer en voz alta un libro, se quitan el lápiz o el lapicero o la pluma, van a ver cómo su lengua se suelta y su boca la van a sentir una fluidez, las palabras van a salir con una fluidez. Bueno, ¿y cómo se dominan los nervios? Miren, los nervios es nuestra critonita, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos da nervios el famoso pánico escénico, que nos quedamos en blanco, nos paralizamos, imagínense, quedamos en blanco, que nos hayamos preparado bien para un juicio y de repente estemos en la audiencia y nos pongamos nerviosos y se nos bloquea, se nos pone en blanco la mente, nos paralizamos, nos quedamos mudos, ¿sí? Bueno, entonces el dominio de los nervios, yo quiero decirle algo, señores, señoras, jóvenes estudiantes, los nervios nunca van a desaparecer. Los nervios el sentir nervios es inherente al ser humano y preocúpense cuando no sientan nervios, ¿eh? Sentir nervios es normal. Lo que uno aprende es a dominar los nervios en la medida de lo posible. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, haciendo ejercicios, primero hablando solos frente a un espejo, luego frente a un familiar, frente a tu pareja, luego un grupo de amigos y ya finalmente frente a desconocidos, ¿no? Es gradual. ¿A poco no recordarán ustedes la primera vez que fueron, ya no digamos a un juicio, a una audiencia, la primera vez que fueron a un juzgado o a la fiscalía a consultar un expediente, a consultar una carpeta de investigación? ¿Sí o no? Fuimos la primera vez, porque hasta me pasó a mí, muertos de miedo. O sea, íbamos, sobre todo cuando vamos solos, ¿no? Cuando vamos acompañados de alguien que sabe, pues no, ¿verdad? Pero cuando por primera vez vamos solos, sí, no, vamos
llenos de nervios, de mucho miedo, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa en las audiencias. Las primeras veces vamos a llegar con mucho miedo, con muchos nervios, pero la práctica hace el maestro. Es normal que al principio cometamos errores. Lo importante que tienen que aprender es que la mejor manera de aprender es de los errores, ¿sí? No de los aciertos, de los errores es de la mejor manera que se aprende. Bueno, y en conclusión, pues yo le puedo decir que la oratoria constituye una herramienta esencial para el ejercicio profesional del derecho, especialmente en los sistemas de juicio oral donde la comunicación directa y transparente es un pilar del debido proceso. Dominarla permite al litigante argumentar con claridad, persuadir con ética y presentar los hechos y pruebas de forma estratégica. La comprensión de los tipos de oratoria enriquece las capacidades del jurista, brindándole recursos para adaptarse a diferentes contextos comunicativos. Así, la oratoria forense se convierte en el puente entre el conocimiento jurídico y la resolución justa de los conflictos. Bueno, hasta aquí dejamos esta clase, que espero les haya gustado y servido, sobre todo servido, ser de utilidad. Y pues estoy en la mejor disposición, si tienen alguna duda respecto a la oratoria, preguntarme alguna cosa. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.